Hola cibernautas, bienvenidos a la continuación del curso de C# con conexión a MySQL y programación en capas. Vamos ahora a ver la arquitectura de diseño de nuestro proyecto. Como les había explicado, lo vamos a hacer en capas. Tomando en cuenta que cuando uno programa en capas, uno puede hacer modificaciones o puede retirar una de estas capas sin afectar al resto de la programación de nuestra aplicación. Para nuestro proyecto vamos a utilizar tres capas: la capa de presentación, la capa de negocio, la capa de acceso a datos. Y una tercera que va a ser la de entidades para poder hacer de puente entre una de ellas. Esta capa de entidades es la única que va a poder ser instanciada en cada una de ellas para el propósito de nuestro sistema. En la capa de presentación vamos a manejar lo que es la interfaz de usuario, lo que el usuario va a ver en el front, las peticiones que este va a hacer a esta capa por medio del ingreso de datos, y a la vez esta capa de presentación es la que va a tener comunicación con la capa de negocio, donde dichos datos van a ser validados. Las peticiones que haga el usuario van a ser validados de acuerdo a la lógica del negocio y la validación de los datos. Para este propósito, la capa de negocio a su vez se va a comunicar con la capa de acceso a datos, que es en la cual vamos a tener nuestros CRUD, nuestros insert, delete, update, van a estar en esta capa, y es la única capa, la de acceso a datos, la que va a conocer con qué motor de base de datos estamos trabajando. A tener este tipo de arquitectura, hasta podemos en un tiempo más adelante poder cambiar también nuestro motor de datos a cualquier otro. Entonces sí, es el resumen en lo que vamos a trabajar en nuestro proyecto, que es esta arquitectura en capas. Más adelante vamos a ir haciendo ya la preparación del proyecto dentro de Visual Studio.net. He creado cada una de nuestras capas por medio de la programación. Entonces vamos a eso, ¿verdad? Bueno, siguiendo con nuestro proyecto, vamos ahora a crear una estructura, como lo había explicado anteriormente en la gráfica de nuestro diseño por capas. Entonces para esta situación vamos a crear primero la solución. Vamos a crear una nueva solución. Vamos a archivo, nuevo, proyecto. Buscamos lo que es solución en blanco. Si no aparece, lo podemos buscar en la parte de arriba. Podemos poner solución. Nos aparece. Vamos a crear una solución en blanco. Seleccionamos y vamos a ponerle nombre almacén. Sí, almacén. Así vamos a llamar a nuestra solución. Le damos clic en aceptar. Recuerden que hemos seleccionado solución en blanco, ¿verdad? Tenemos que se carguen los archivos correspondientes y ahí tenemos ya nuestra solución cargada en blanco. Entonces, ¿cómo vamos a representar el esquema de nuestro diseño de arquitectura en capas? Cada capa va a ser equivalente a un proyecto. Este proyecto va a tener sus propias clases. En la capa de presentación manejaremos todo lo que son las ventanas, presentaciones al usuario. Por ende, sería un proyecto que tenga incluido formulario, Windows Form. Entonces vamos primero con la capa de presentación. Damos clic derecho sobre nuestra solución y ponemos agregar nuevo proyecto, y aquí seleccionamos aplicación de Windows Form, chequeando que esté con Visual C#, ¿verdad? Entonces vamos a poner el nombre a nuestra primera capa, en la capa de presentación. Como pusimos almacén, lo vamos a manejar como almacén, como un nombre de espacio de nombres, como habíamos visto. Entonces vamos a poner almacén punto presentación. ¿Sí? Para crear nuestra primera capa de presentación, damos clic en aceptar. Esperamos que se nos carguen los archivos. Sí, listo. Al haber escogido esta presentación o una aplicación de Windows Form, nos crea por defecto este formulario, pero lo debemos eliminar ya que vamos a utilizar otro tipo de formulario. Solo lo que hacemos es marcarlo
y lo eliminamos por ahora. Vamos a aceptar y seguimos con la siguiente capa. Vamos a hacer la capa de negocio, ¿no? De lógica, donde va a estar la lógica de negocio. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Clic derecho sobre nuestra solución, agregar, nuevo proyecto, y aquí vamos a dar almacén punto negocio. ¿Qué vamos a manejar en esta capa de negocio? Como que vamos a hacer la lógica de negocio y algunas validaciones, pero aquí vamos a manejar clases. Entonces aquí vamos a buscar bibliotecas de clases. Entonces vamos aquí a dar la opción en biblioteca de clases, porque esta capa de negocio va a tener varias clases donde vamos a establecer todos los controles y validaciones respectivas, tanto al lógico de negocio como a la validación de los datos propiamente, que el usuario va a estar ingresando por la capa de presentación. Entonces damos crear esta capa de negocio. Como ustedes ven, ya me he creado una clase por defecto con el espacio de nombre que le he dado, almacén.negocio, pero por el momento voy a borrar esta clase que viene por defecto. Clic derecho, eliminar. Listo. Entonces tenemos ya la capa de presentación, la capa de negocio. Vamos a hacer la capa de acceso a datos. Entonces vamos haciendo el mismo procedimiento, agregar nuevo proyecto. Igual vamos a utilizar biblioteca de clases. Vamos a ponerle almacén, el espacio de nombre almacén, es el nombre de nuestra solución, punto, datos. Y de esta forma habremos creado la capa de acceso a datos. Volvemos a eliminar la clase que nos crea por defecto. Se en cuenta que ya nos crea la clase. Eliminar. ¿Sí? Ya entonces tenemos la capa de acceso a datos, la capa de negocio, tenemos la capa de presentación y nos falta la de entidades, que va a ser la que nos iba a servir de vínculo para poder unir ciertas presentaciones o ciertas capas, cierta comunicación entre capas. Continuamos con la capa de entidades, que nos iba a servir para poder ser instanciada en cada una de las capas y así promover un medio de enlace entre las capas cuando sean estrictamente necesarios. Entonces vamos también a crear esta capa de entidades. Damos clic derecho sobre nuestra solución, vamos a agregar un nuevo proyecto igual que los anteriores, porque va a ser también una biblioteca de clases, y le ponemos el nombre a nuestra capa de entidades. Entonces vamos a poner almacén punto entidades. Ahí habremos creado ya nuestra capa de entidad. Como ustedes ven, nos crea también por defecto una clase. Se encuentra que estamos manejando los nombres como espacios de nombre, por eso estoy poniendo el nombre de nuestra solución como espacio de nombre almacén, punto y la capa. Entonces bueno, vamos a eliminar, igual que las anteriores, la clase que viene por default. Entonces hasta ahí habremos creado ya nuestras capas. ¿Sí? Aquí tenemos que por defecto se nos va a presentar la capa de presentación, ya que fue la primera que hicimos, ¿no? Vamos a verificar en las propiedades y sí, aquí tenemos establecido el nombre de la primera capa que va a estar en presentarse. En este caso, el primer proyecto. Recuerden que hemos manejado un proyecto individual para representar cada capa dentro de aquí en nuestra programación en .NET, en nuestra asignatura de programación visual. Como ustedes han visto, en el momento solo he utilizado elementos visuales para ir creando nuestra estructura de proyecto. De eso se trata la programación visual, trabajar más con elementos, arrastrar elementos y ir formando nuestro proyecto. También veremos codificación, pero en lo que sea realmente necesario. Hasta aquí tenemos ya unido todo este proyecto. Esta es nuestra estructura, capa de presentación donde vamos a manejar los formularios, las vistas, la capa de negocio donde vamos a establecer todas las reglas del negocio y también todas las reglas de validación de datos,
y la capa de acceso a datos, donde va a ser la que va a tener directamente el acceso hacia nuestro motor de base de datos, y la capa de entidades, como ya había dicho, va a servir de vínculo para ciertas operaciones. Estoy tratando de responder también ciertas preguntas que me están haciendo los estudiantes de acuerdo a la instalación del conector de MySQL. Recuerda que tienen que descargarlo de la página de MySQL, el conector para MySQL, y instalarlo para que les pueda aparecer la librería de system.data MySQL Client, que es el que le va a permitir utilizar todas sus propiedades para establecer la conexión con MySQL y .NET. No dejen de escribirme a mi WhatsApp o a mi correo para poder responder a sus dudas. Estaré respondiendo en la medida de lo posible, lo más rápido que pueda. Estoy atento a sus sugerencias. A pedida de los alumnos he grabado otro video más y seguiré hasta terminar este proyecto, y espero que lo sigan y que saquen provecho. Que pasen bien y sigan en el otro video.